pero la vacancia está en todos sus fundamentos, están claros. La vacancia es política, como sabe usted, Nicolás, no es una vacancia jurídica. Estamos ya conectados con el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular. Buenas noches, almirante, gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás, un gusto estar en su programa. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esto? Acabamos de escuchar al ministro Félix Chero decir que la vacancia que se está pretendiendo es inconstitucional y que si el Congreso obtuviera los 87 votos, van a reclamar que se declare inconstitucional. La vacancia está en la Constitución, cómo se define y para qué sirve. Y es una medida política, no es una medida jurídica. No hay ningún argumento que se haya puesto que no sea válido. Todos los argumentos son válidos. Y acá estamos vacando a la corrupción, más que un tema político. Ahora, pero lo que dice Félix Chero ha dicho dos cosas, ¿no? Que la moción recoge argumentos que ya fueron desechados anteriormente, pero lo más importante, que es un argumento que termina defendiendo a todos los que fueron expuestos a la vacancia antes, es decir, a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, en el sentido de que no se puede vacar a alguien por delitos que todavía no han sido sentenciados. O sea, que primero habría que sentenciarlo para poder vacarlo, digamos, ¿no? Lo que termina defendiendo a todos los que fueron expuestos a la vacancia antes, es decir, Sí, almirante, ¿está usted ahí? Si nos comunicamos por el teléfono directamente va a ser mejor. Creo que tiene usted encendido un equipo. Sí, yo creo que sí. Se cortó. Le he escuchado poco, pero he entendido algo de lo que la pregunta. Se refiere a que la vacancia recoge lo que ya se presentó en las vacancias anteriores. Y que todavía no ha sido sentenciado, o sea que no se puede declarar culpable a alguien cuyo proceso judicial no ha terminado. Eso es su argumentación. Y ha dicho que van a ir al tribunal, es decir, vamos a tener una situación en que puede ocurrir que el Congreso vaca al presidente y el presidente no reconoce la decisión del Congreso como legítima. Eso va a ser serio, pero la vacancia está en todos sus fundamentos, están claros. La vacancia es política, como sabe usted, Nicolás, no es una vacancia jurídica. Y la vacancia política, ese momento político ha llegado para decir que el presidente está incapacitado para seguir gobernando por sus acusaciones que tiene. No se está hablando de culpabilidad, se está hablando de acusaciones. Y las acusaciones son tremendas, ¿no? Y todos los días aparece un nuevo acto de corrupción. O sea, eso es una cosa clarísima. Ahora, ese es el punto fuerte de la vacancia. Ahora, ¿tienen ustedes, almirante, los 87 votos? Yo espero que se lleguen a ese número el día que se vote. Las cosas son tan claras que yo creo que los congresistas tienen que tomar conciencia de que estamos definiendo la vida del Perú. No puede seguir parado el país más de lo que está hasta ahora. La inestabilidad tiene que terminar. No veo otra salida. Es la única que se puede salir claramente del problema. Ahora, pero ¿qué vendría después? Digamos que se aprueba la vacancia de Pedro Castillo. Constitucionalmente lo que se establece es que quien debía reemplazarla, en este caso tenemos una sola vicepresidenta, sería Dina Boluarte, pero Dina Boluarte tiene un proceso en marcha también de destitución. Sí, si el proceso termina antes de que se vaque a Castillo, ya se tendría claro el panorama, pero si no termina, ella va a tener que asumir. Claro, pero, eso es lo que corresponde constitucionalmente. Pero ¿qué es lo que ocurriría luego? Porque ahí hay una controversia, es decir, hay quienes dicen que lo que establece la Constitución es que hay elecciones, pero no precisa si las elecciones son solo presidenciales o generales. Pero lo que dicen los especialistas constitucionales, en temas constitucionales, es que en el Perú las elecciones presidenciales y congresales se dan simultáneamente, ¿no? Entonces tendrían que ser elecciones generales. Bueno, la interpretación que han dado la mayoría de constitucionalistas es que son presidenciales, no generales. Solo presidenciales. Y así deberíamos hacerlo. Es decir, así deberíamos hacerlo. O sea, la idea sería entonces, para detenernos, almirante, si se vaca a Castillo y sale Dina Boluarte, el Congreso permanece, el presidente o la presidenta o quien decide el Congreso asume provisionalmente la presidencia de la República mientras se organizan elecciones solo presidenciales. Solo presidenciales, y que en el más breve plazo. Y ahí se tendría ya el resultado final de la vacancia, realmente.
¿no? En el supuesto caso que no sea así, sino que sea Dina Boluarte la que asuma la presidencia, ella quedaría de presidenta. Sería más rápido. Pero eso depende de cómo salga de ella de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que se va a ver su caso esta semana. Ahora, pero ¿cuál es el espíritu en relación a Dina Boluarte? Porque todo el mundo daba por hecho de que Dina Boluarte ya estaba perdida, es decir, que la iban a expectorar, digamos, por decirlo de una manera poco elegante. Por las infracciones constitucionales que tenía y la lentitud en el proceso que se ha llevado a cabo desde abril del año pasado, de este año, perdón. Ahora, ha habido una serie de demoras que no han querido solucionar el problema, han querido una especie de blindaje. En vez de salir rápido del tema, lo han demorado muchísimo. Ahora, lo que ha dicho también Félix Chero, digamos como una posibilidad de lo que podría ocurrir, es que si se vaca al presidente Castillo, como ocurrió con Vizcarra, lo que podría ocurrir es una especie de explosión social y que termine es decir, yo creo que ahí se equivocaría el profesor Pedro Castillo y los suyos pensando que esa explosión puede ser para defenderlo, puede terminar en que el sentimiento de que se vayan todos se generalice, ¿no? Y que si la gente sale a la calle salga a pedir más bien adelanto de elecciones. Esas actitudes de los ministros, que he escuchado a varios decir lo mismo, es una actitud negativa hacia la población. Y están incitándola más bien a que hagan eso que están diciendo ellos. Es una especie de amenaza. Si lo vacan va a haber problemas, mejor no lo vaquen. No, ese tipo de acciones no son reales realmente con la democracia, van en contra de ella. O sea, en resumen, ustedes, sobre este punto, ¿no? Sobre el tema de la vacancia, o sea, ustedes lo que consideran es que el presidente Castillo debe ser vacado por las evidencias que hay en la investigación de que podría estar involucrado en graves actos de corrupción y que esa vacancia va a implicar que se vaya el presidente Castillo, en el camino está la salida de Dina Boluarte y en el caso que esto ocurriera, lo que habría sería elecciones adelantadas, pero solo para presidente y vicepresidente. No para el Congreso, el Congreso permanecería hasta el año 2026. Así es, Nicolás, esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si... Es lo que constitucionalmente está autorizado. Ahora, ¿qué pasa si no procede la vacancia, si no logran los 87 votos? Porque hemos visto, y eso es verdad, en los últimos días que hay congresistas que están retirando sus firmas. No, hasta ahora físicamente no he visto que haya retirado nadie. Son voladas que están corriendo, pero no ha sucedido nada hasta ahora eso. Hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido. Yo espero que haya más gente que quiera adherirse a este tema. Ahora, las situaciones que están presentando de día a día caen más en la profundidad de la corrupción. Acaba de aparecer anoche en Epicentro, una entrevista de René Gastelumendi, la empresaria Sada Goray, ha contado que ella ha revelado a la Fiscalía que le entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Heiner Alvarado, y que ese dinero tenía como destinatario principal al presidente de la República. Y que entiendo esa información viene a ser una corroboración de información dada por otros colaboradores y por otras evidencias que la Fiscalía ha podido recoger. Ahora, esto va a abundar en la dirección, obviamente, que ustedes están sosteniendo, pero ¿qué pasa? Pongámonos en el peor escenario en este momento, que no se alcancen los 87 votos. ¿Qué es lo que viene después? Queda la otra modalidad, que es la suspensión por un caso determinado y temporal, que tendría que analizarse bien cuál sería el caso que habría que ponerlo ahí para poder salir del tratamiento en que estamos. Pero acá hay algo que es importante. El peruano no quiere ya más problemas, quiere continuar con su vida como siempre lo ha hecho, saliendo adelante, luchando para mejorar y no tener los problemas en minería, agricultura y todo lo que está fallando actualmente por una falta de gestión del gobierno. Si los ministros no se dan cuenta del error que están cometiendo en tratar de apañar al presidente en cosas que no deben hacerlo, me da pena y tristeza saber que profesionales se pueden ver involucrados en un tema de corrupción sin estar metidos directamente, por tratar de defender algo que no deben defender. O sea, cuando uno comete un error de esa magnitud, tiene que entregarse a la justicia, más si ocupa un cargo como el que ocupa el presidente de la República. Y los ministros que están para ser solidariamente responsables con él deberían ser más conscientes de lo que hacen. Ahora, esto no va a convertirse en una guerra civil ni en una revolución. Esto es una democracia que tienen que acatar las disposiciones que salen de los poderes del Estado. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo tendrá que aceptarla. Claro, pero sin embargo, almirante, está claro que si ocurriera esta situación donde el Congreso resuelve vacar al presidente y el presidente dice es inconstitucional, se va a producir una situación
muy complicada, donde las Fuerzas Armadas van a tener que decidir a quién reconocen. Y eso es lo que le da importancia a lo que se supone está pasando hoy en las Fuerzas Armadas. Vienen cambios, en medio de esto acaba de renunciar el ministro de Defensa, hay rumores en todos los sentidos, incluso hay fuentes bastante confiables de que, por ejemplo, el espíritu en la Marina y en parte de la Fuerza Aérea, y que es un tema que incluso alcanza hasta el Ejército, hay oficiales que opinan que lo mejor sería que el presidente renuncie. Ese es un sentimiento generalizado. La gente quiere la solución más fácil y más rápida. Y esa es una de ellas. Usted es decir, uno nunca deja de ser militar, ¿no es cierto? O sea, los contactos, las relaciones, los vínculos se mantienen. ¿Cuál es el espíritu dentro de las Fuerzas Armadas hoy, almirante Montoya? Defender la Constitución y no entrar en política de ninguna manera. Ellos van a acatar el orden constitucional establecido en la Constitución. Si el presidente quiebra el orden constitucional, deja de ser el jefe supremo automáticamente. Y tendría que asumirlo esto con el presidente del Congreso. Pero solamente para tener una referencia, porque ellas, las Fuerzas Armadas, se guían por sus reglamentos y las leyes y la Constitución. Y no pueden intervenir en política de ninguna manera. Ahora, sí pueden poner orden en el país. Digamos que la moción de vacancia no progresa. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa con el presidente Pedro Castillo a ver cómo hacen para llevar la fiesta en paz como ellos proponen hasta el 2026? Porque finalmente lo que ellos dicen es que la investigación contra Castillo se haga cuando termine su mandato y que mientras tanto nos entendamos entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Para ustedes es aceptable eso que propone el gobierno? No, Nicolás, no es aceptable porque los casos de corrupción que están viéndose son tan serios y tienen elementos de convicción muy fuertes. No, lo que hemos leído, la denuncia fiscal, nos damos cuenta de que es en serio lo que está hablando la Fiscalía de la Nación. No es un tema que se le ha ocurrido a alguien y lo ha llenado de papeles. Es un caso real de investigación profunda. Y siguen saliendo cada día más casos como el que ha mencionado usted. O sea, no nos podemos sentar a negociar con una persona que tiene esa sombra de corrupción encima. Esto no es un tema político. Es decir, mientras esté Pedro Castillo en la presidencia, no hay posibilidades de un diálogo con el gobierno. No, mientras tenga esas acusaciones sin levantar. Es imposible. Porque no es un tema político. Ahora, otro tema que quiero aprovechar para decirle. Nosotros desde el Congreso tenemos diálogo permanente con todas las entidades de los ministerios durante todas las semanas, porque trabajamos legislando y necesitamos tener relaciones con ellos. Nos reunimos frecuentemente, no es una cosa que no exista, existe un diálogo permanente entre todas las bancadas, cada una en sus temas que maneja, con los diferentes funcionarios de las diferentes carteras de gobierno, porque nosotros nos preocupamos qué pasa, qué cosa hay que atender en la población. La población acude a nosotros generamos mesas de trabajo y trabajamos, y que el diálogo no se ha roto. El diálogo que se ve el más visible de la alta política, ese no existe, pero el diálogo del día a día sí existe. Y funciona de manera muy coordinada y con eficacia. Y de esa manera el Perú sigue viviendo y los emprendedores siguen trabajando y se siguen haciendo, tratar de hacer sugerencias, por ejemplo, modificar el régimen tributario, que es una idea del MEF. Está en una mesa de trabajo que manejamos con diferentes gremios, Cámara de Comercio de Lima, los pequeños empresarios, la microempresa, el Ministerio de Economía y Finanzas. Conversamos y discutimos y tratamos de buscar acuerdos. Eso está fuera de todo. Está claro, está clara su posición, almirante. Le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil por atendernos. Gracias, Nicolás. Buenas noches.